La Administración Local del Agua emitió la resolución de la faja marginal entre la laguna y el río Mamacocha, mediante el cual esta zona donde se pretende construir la hidroeléctrica Laguna Azul sería declarada intangible. Luego de un mes de estudios en la localidad de Ayo, la Administración Local del Agua Caprina Ocoña emitió la resolución de aprobación para la faja marginal que se ubicará entre la laguna y el río Mamacocha, zona en donde se pretende construir la hidroeléctrica Laguna Azul. Hoy día sacamos la resolución de aprobación de la faja marginal. Hoy día. Eso se eleva al ANA. A mi jefe, que es el jefe de la ANA. Y eso se deriva a la empresa para que ellos... Claro, porque ellos han pedido que se le limite la faja marginal, también se les ha conocido. Según el ancho de la faja marginal, significa que ellos no van a poder construir en ese alrededor. Claro, la faja marginal es una zona intangible. Acerca del inicio de la ejecución de las obras para la construcción de la hidroeléctrica Laguna Azul en la localidad de Ayo, la Autoridad Nacional del Agua está encargada de evaluar su autorización, y San Martínez agregó que la empresa tiene como plazo hasta el próximo año para presentar todos los estudios para la ejecución del proyecto. Claro, tienen que adecuar su proyecto, ¿no?, a las normas que están vigentes y a las disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Agua. El administrador local del agua, San Martínez, manifestó que el proyecto de generación de energía eléctrica deberá adecuarse a la disposición que emita la Autoridad Nacional del Agua. Pero tienen todo el derecho de pedir reconsideración y apelación. Puede ser que estén conformes, de repente la apelación se va al Tribunal Nacional de Controversias de Recursos Hídricos. La empresa, de no estar de acuerdo con el resultado final que emita la ANA, tendrá la oportunidad de apelar. Conversamos con don Isaac Martínez González, director de la Autoridad Administrativa de Arequipa. Se ha venido trabajando en la correcta distribución del recurso hídrico. Sí, mire, yo quiero aprovechar la oportunidad de su entrevista, mis saludos a todos sus oyentes, para manifestarles que la Autoridad Administrativa del Agua Caprina Ocoña, que abarca desde Tacna, Moquegua y Arequipa, es la entidad técnico-normativa que pertenece a la Autoridad Nacional del Agua, y nuestra función como Autoridad Administrativa del Agua, que tiene a su cargo 7 administraciones locales de agua, lo que le llaman las ALAS, es el símbolo o la sigla de A, administración, L de local y A de agua, administración local de agua, la ALA, y la Autoridad Administrativa del Agua, AAA, 3 As. Entonces nosotros nos encargamos de hacer cumplir toda la distribución del agua que se aprueba en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en el que participan todos los usuarios del agua. Se planifica el uso del agua todo el año. Entonces nosotros como autoridad no repartimos el agua. El operador de la infraestructura hidráulica mayor, que es Autodema, se encarga de la distribución en cada toma, y después de cada toma ya la junta de usuarios es el operador de la infraestructura hidráulica menor, de tal manera de que la autoridad vela por el cumplimiento de ese plan de aprovechamiento y el plan de descargas del sistema regulado. Esa es nuestra misión. Y también en general nuestra misión es dar cumplimiento a la Ley de Recursos Hídricos de Cuenca, a la Ley de Recursos Hídricos 29338. Esa es nuestra función como autoridad. Entonces el Estado ha dado la responsabilidad de la distribución, operación y mantenimiento a las juntas de usuarios. Eso señala la ley. Bueno, dentro de ello es también de vuestra competencia determinar y cuidar los recursos como la fauna, la ecología, y allí nosotros tenemos que pensar en esta hidroeléctrica en Laguna Azul, que precisamente se pretende ya establecerse. Bueno, efectivamente es un proyecto de los tantos que llegan acá. Ha llegado también, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas de Sonay en Camaná, la central hidroeléctrica Hidro-Ocoña del río Ocoña, y a nuestras manos también ha llegado el estudio, el procedimiento de la central hidroeléctrica Laguna Azul, ¿no?, de la Laguna Mamacocha. Efectivamente nosotros ya hemos elaborado la delimitación de la faja marginal, que es una zona intangible, y en estos días ya debemos emitir la resolución o notificar la resolución tanto al usuario como a la Autoridad Nacional del Agua, que es de quien yo dependo,
Hoy día recibo el informe del especialista y con base a eso se pasa a asesoría jurídica para la emisión de la resolución directoral correspondiente. ¿Qué procedimiento se ha establecido para esta delimitación? Bueno, tenemos nosotros un procedimiento, hay parámetros establecidos por la Autoridad Nacional del Agua a nivel nacional. O sea, hay todo un procedimiento. ¿Cuáles son esos parámetros? Establecido. La máxima altura de agua, ese es el límite de máximas avenidas del cauce. Por encima de ese límite máximo de altura de agua viene la ribera del río. Y después de la ribera del río viene la faja marginal. Todo eso está con parámetros establecidos en este reglamento que aplica o se aplica a todos los proyectos de la Autoridad Nacional del Agua. Bueno, hablamos de la ribera. ¿Cuántos metros o cómo se establece de la ribera específica? El límite es de 5 a 20 metros. Es muy variable, usted sabe. Por ejemplo, en el Chili se ha establecido 5 metros de faja marginal. ¿Por qué? Porque usted ve que está urbanizado. Entonces cada río tiene su particularidad. Entonces ese parámetro de 5 a 20 es variable, depende del lugar, depende del río, de la envergadura del río, en fin, de muchas cosas. Bueno, en el caso de la laguna Mamacocha, ¿cómo se ha establecido? ¿Cuánto se tiene a nivel de este rebose? Yo no quiero pronunciarme, estaría adelantando opinión. Primero tengo que emitir la resolución. Una vez que la resolución esté emitida, ahí puedo hacer declaraciones con detalle. Pero específicamente ya se tienen parámetros y esos parámetros están en función a la realidad. Esos parámetros, ¿cuántos serían en este caso específico? Sí, repito, ya lo hemos delimitado. Esperamos el informe del especialista para ver si se ajusta esa cifra o no. Pero ¿qué dice la norma? Es técnica para cualquier caso. Sí. Lo específico ya se determina de acuerdo a la resolución. Pero ¿qué dice la norma? La norma es lo que le señalo, es de 5 a 20 metros. Depende de la envergadura del cauce. Ahora, hay casos en que inclusive esas cifras pueden variar, pero no quiero emitir pronunciamiento hasta que no salga la resolución. ¿En qué casos varía, por ejemplo? Por ejemplo, si el cauce es muy amplio o el cauce es muy profundo. Fíjese, Mamacocha, no sé si usted conoce, yo he tenido la oportunidad de ir. Es una laguna que se forma por un manantial. Es un inmenso ojo de agua. Y ese ojo de agua se almacena en una depresión que forma la laguna. Y esa laguna rebalsa en forma natural y forma el río Mamacocha. Ese río Mamacocha tiene 6 kilómetros de largo y entrega el agua al río Colca en un sitio que se llama Tingo. Entonces ese cauce del río Mamacocha es un cauce profundo, encajonado. No es como el río Chili que vemos nosotros, un cauce poco profundo y luego vienen ya las chacras a los costados. En este caso el río Mamacocha es una especie de cañón profundo que tiene sus peculiaridades. Por eso le digo que cada zona tiene sus peculiaridades, cada río tiene sus dimensiones propias. Indudablemente que el pronunciamiento acerca de la faja marginal varía en función de las características de este cauce. Bueno, indudablemente esto tiene que ser visto por la autoridad, que son ustedes, sí, porque se pretende así elaborar y ya, poner en marcha este proyecto de la hidroeléctrica. Se necesita un determinado volumen para que se pueda establecer esta hidroeléctrica. Este rebose será el adecuado, tomando en cuenta sobre todo esta faja marginal. Mire, yo le voy a hablar en forma general. Para una central hidroeléctrica, lo primero que deben ver es la disponibilidad del agua y ver la cantidad de agua que deben dejar pasar por el río, caudal ecológico. No lo pueden sacar del río. Entonces, cualquier empresa lo que ve es la hidrología. A ver cuánto de agua yo tengo en el año, mes a mes, día a día, para ver si es económicamente rentable turbinar con el agua que existe y con las condiciones físicas que existe. La laguna es un lugar muy, muy especial y muy peculiar.
Ahí tenemos nutrias, hay camarones, es un sitio espectacular. Ya nosotros daremos nuestra opinión respecto a lo que nos concierne. Y ya minería, verá pues el proyecto ARMA, el estudio de impacto ambiental, en fin, nosotros vamos a opinar respecto solamente a lo que nos compete, que es el agua. Pero definitivamente ustedes tienen que adecuar el proyecto a la realidad del recurso hídrico. Más bien al revés, la empresa tiene que adecuar su proyecto a las condiciones geográficas, las condiciones hidrológicas de la laguna y del río Mamacocha. Definitivamente. ¿En qué usted puede visionar que debe ser adecuado? No, le digo que las características que tiene la laguna de cantidad de agua, de altura que tiene de nivel de metros sobre el nivel del mar de la laguna con relación al río Colca, todas esas características, el proyecto tiene que estar adecuado a esas características. Bueno, todo ser humano es ecologista. Sí. Cuidamos nuestro medio ambiente. Bueno, se ha hablado bastante en relación a esta instalación de esta hidroeléctrica que estaría de alguna manera afectando la nutria, los camarones y diferentes especies, flora y fauna del lugar. ¿Cuál es su opinión muy personal al respecto? Bueno, yo como autoridad administrativa del agua, repito que no puedo emitir opinión respecto a este tema. Como autoridad, pero como persona, como ser humano. Fuera de cámaras podemos conversar. Pero definitivamente, don Isaac, es un tema que debe ser visto porque usted es una autoridad, hombre público, y también es una opinión muy personal. Claro, hay muchas cosas de qué hablar de todos los proyectos que caen en nuestra oficina, pero como usted sabe no puedo adelantar opinión porque yo voy a ser el que voy a firmar las resoluciones. Definitivamente hay un secreto. No hay que soltar prenda. No hay que soltar prenda. Pero bueno, definitivamente también tenemos que pensar en que esta hidroeléctrica tendría que adecuar ese proyecto, pero no solamente se podría dañar el ecosistema. Claro, todo eso tiene que analizarse en el estudio de impacto ambiental que les presente. Ok, bueno, pasando a otro tema. Es importante conocer para nosotros qué está pasando con el almacenamiento aquí en Arequipa. Se tiene represas que se habla de un mantenimiento nada adecuado e incluso no se tiene cómo se debe hacer este mantenimiento. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mire, el mantenimiento de las represas no es sacar los sedimentos de las mismas, sino hay que chequear la operatividad de los inclinómetros, sismógrafos, piezómetros, una serie de accesorios, de implementos que tiene una represa, que es una estructura muy importante, y depende de ese mantenimiento la durabilidad y la operación de la presa. Por ejemplo, la presa de Aguada Blanca tiene la compuerta trabada ya desde el año 1987, la compuerta de fondo. Por eso es que se ha sedimentado. Y ya es un caso muy particular, es la única represa que tiene problemas de almacenamiento. El resto de represas no tienen problema. El responsable de esta operación es Autodema, es el gobierno regional. Entonces, cuando hayan opiniones de funcionarios del gobierno regional, tienen que coordinar con gente del mismo gobierno regional que es Autodema. Pero no hay mayor problema. En cuanto a calidad del agua, se hace un monitoreo permanente por parte de la ANA, en coordinación con las otras entidades que son OEFA, SEDAPAR, en fin. Pero no hay mayor problema en cuanto a la resistencia, calidad, estabilidad de las represas. ¿Se debe ya pensar de alguna manera de tener y construir una nueva represa? No, no es necesario, porque si nosotros nos volvemos eficientes en el uso del agua, no necesitaríamos construir más represas. Acordémonos que hay una eficiencia del 40%. Eso significa que usamos 40 y se pierden 60 por infiltración, evaporación, mal uso del agua. Entonces, si nos volvemos eficientes, no habría necesidad de gastar plata en más represas. Aparte que ya no tenemos
mucha área que regar, mire, toda la Joya está invadido, prácticamente hasta la quebrada de Guerreros. Hacia la izquierda yendo a San Camilo ya son terrenos de la Fuerza Aérea. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser eficientes en el uso del agua para no desperdiciarla. Finalmente, ¿qué le diría a ustedes a los pobladores de Majes, a los pobladores de Ayo, con respecto a esta norma que va a ser emitida? Bueno, yo les digo a los amigos pobladores que admiro mucho su preocupación por su naturaleza. Acordémonos de que tenemos que convivir con nuestra naturaleza. Por ejemplo, la gente de Maca, si hay un temblor, ya quieren que los reubiquen en Majes. No, señor, ahí no hay a nadie que reubicar, no debería haber reubicaciones, sino convivir con su naturaleza. Si hay temblores, bueno, pues ayúdenos de otra forma, porque de lo contrario siempre va a haber una suerte de gente que migra y después retorna a su tierra, ¿no? Usted sabe, si los reubican a la gente de Maca, en Majes, entonces a la gente de Majes, de Ayo, que conviven con su naturaleza tan hermosa que es en esa zona y en la mayoría de la parte de nuestro país, hay que seguir cuidando nuestra agua, hay que seguir cuidando todos nuestros recursos naturales y especialmente también a toda la zona sur, que tenemos déficit de agua en Moquegua, en Tacna, en Tambo, tenemos problemas. Entonces lo único que nos queda es invocar al buen uso del recurso hídrico en general para todos los usos. Acordémonos que cada vez hay más demanda de agua porque hay más gente, hay más contaminación, por lo tanto hay menos disponibilidad de agua y el contaminador número uno es el hombre. Las aguas hervidas, da pena cómo las botan a los ríos.